De la época más oscura y misteriosa surge una luz que nunca podrá ser ocultada. Buenas noches. Esta noche descendemos a un mundo de pólvora y sangre, de imperios construidos sobre hojas y destruidos a balazos. Esta no es una historia sobre fracasos morales ni debilidades personales. Es la historia de una planta que creció silenciosamente en la ladera de una montaña durante miles de años, hasta que la ciencia, el comercio y la ambición humana la transformaron en el producto más rentable y destructivo de la historia moderna. Antes de empezar, si encuentras valor en estas profundas investigaciones sobre los rincones más oscuros de la historia, tómate un momento para darle a me gusta a este video y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo y qué hora es. Siempre es fascinante ver a esta comunidad global unirse. Ahora, ponte cómodo. Lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de entender el mundo en el que vivimos hoy. Comencemos. Antes de que hubiera pólvora, antes de que hubiera cárceles, antes de que hubiera cuerpos amontonándose en las calles de Miami y el Mediterráneo, había una hoja. Una simple hoja común y corriente, Erythroxylum cocoa. Crece en un arbusto de apenas 1,5 metros de altura en la madurez, con delicadas flores de color blanco verdoso y pequeñas bayas rojas. Las hojas son ovaladas, aproximadamente del tamaño de un pulgar, con una capa cerosa que capta la luz del sol andino. Han crecido en las laderas orientales de los Andes durante millones de años, mucho antes de que los humanos las descubrieran. La historia no comienza en un laboratorio, sino en el aire enrarecido de los Altos Andes, quizás hace 5000 años. En lo que hoy es Perú y Bolivia, los pueblos indígenas descubrieron algo extraordinario sobre esta planta. Al colocar las hojas en la boca, al masticarlas lentamente con un poco de ceniza o lima para activar los alcoides, algo cambiaba. El hambre persistente que conllevaba vivir a 3600 metros sobre el nivel del mar se desvanecía. El agotamiento de trabajar en los campos de terrazas excavados en laderas imposibles de montaña se aliviaba. El frío que se filtraba en los huesos en la noche de altura parecía menos cruel. La hoja no te colocaba. No de la forma en que concebimos la intoxicación. Te hacía sentir completo. Hacía posible la supervivencia. Los incas, quienes construirían el mayor imperio que la América precolombina jamás vio, comprendían íntimamente el poder de la hoja de cacao. Para ellos no era simplemente una planta, era un regalo de Mamacoca, una deidad que encarnaba el poder nutritivo de la tierra misma. La hoja era sagrada, entretejida en la esencia de su vida espiritual y social. La usaban en ceremonias religiosas, en rituales de sanación, en momentos de celebración y duelo. Cuando los sacerdotes subían a las cimas más altas para hacer ofrendas a los dioses, llevaban hojas de cacao. Cuando los mineros descendían a los oscuros túneles de las alfarerías para extraer plata, masticaban cacao para soportar la imposible labor. Pero los incas también entendían algo más sobre la hoja. Comprendían su poder de control. El cacao no estaba disponible para todos. Su uso estaba regulado, un privilegio otorgado por el Estado. La nobleza podía consumirlo a voluntad, pero al pueblo llano se le daban raciones, dosis controladas para mantener su productividad, para mantenerlo obediente. Era una herramienta de orden social, una forma de extraer mano de obra de una población que vivía en uno de los entornos más hostiles de la tierra. Los incas dominaban el primer principio de la economía de las drogas: controlar el suministro, controlar a la gente. Entonces, en 1532, todo cambió. Llegaron Francisco Pizarro y sus conquistadores. Llegaron con caballos, acero, pólvora y viruela. El imperio inca, que había gobernado a más de 10 millones de personas a lo largo de 4000 kilómetros de montaña y selva, se derrumbó en cuestión de años. A los españoles no les interesaba el significado espiritual de la hoja de cacao. Les interesaba el oro y la plata, y los Andes eran ricos en ambos. Pero extraer esos metales requería trabajo,
un trabajo agotador y agotante en minas que eran esencialmente sentencias de muerte. Los españoles descubrieron rápidamente lo que los incas habían sabido durante siglos. Coca hizo posible lo imposible. Un hombre que masticaba hojas de cacao podía trabajar más horas en el aire enrarecido de las minas de gran altitud. Sentía menos hambre, menos fatiga, menos desesperación. Y así, los españoles, a pesar de la condena inicial de la Iglesia Católica a la hoja como herramienta del diablo, se convirtieron en sus distribuidores más entusiastas. Establecieron vastas plantaciones de cacao. Pagaban a sus trabajadores indígenas esclavizados no con monedas, sino con hojas. Era un sistema perfecto de explotación. La hoja que una vez fue sagrada se convirtió en el fuego del genocidio. Millones de indígenas murieron en esas minas. Sus muertes fueron aliviadas y prolongadas por la misma planta que sus antepasados habían venerado. Durante 3 siglos, el cacao siguió siendo un fenómeno regional. Se utilizaba en todos los Andes, una parte esencial de la vida cotidiana de las poblaciones indígenas y mestizas. Pero para el resto del mundo, era una curiosidad, nada más. Los viajeros a Sudamérica escribían en sus diarios describiendo la extraña costumbre de los indígenas que veían estar preparados para sobrevivir con poco más que hojas y patas. Pero la hoja en sí era frágil. Sus compuestos activos se degradaban rápidamente una vez cosechada. No se podía transportarla a través del océano y esperar que conservara su potencia. El cacao estaba atrapado en su propia biología, confinado a las montañas donde crecía. Pero el mundo estaba cambiando. La era de imperio daba paso a la era de la ciencia. En los laboratorios europeos, una nueva generación de químicos comenzaba a desvelar los secretos del mundo natural. Aprendían a aislar, purificar, concentrar. Tomaban el poder desordenado e impredecible de las plantas y lo destilaban en algo clino, algo preciso, algo que pudiera embotellarse y venderse. Y a mediados del siglo XIX centraron su atención en la hoja de cacao. Lo que crearían no se quedaría en las montañas, viajaría por el mundo y lo cambiaría todo. Trabajaba en su tesis doctoral y había elegido un tema desafiante: el aislamiento del principio activo de la hoja de cacao. Otros lo habían intentado antes que él. Químicos franceses habían logrado extraer alcaloides crudos del cacao, pero los compuestos eran impuros, inestables y poco conocidos. Nieman se propuso mejorar. Consiguió un cargamento de hojas de cacao procedentes de Sudamérica, lo cual, a finales de la década de 1850, se estaba volviendo más viable gracias a la velocidad de los barcos de vapor. Las secó, las molió hasta convertirlas en polvo y comenzó el minucioso proceso de extracción química. Usó alcohol para disolver el material vegetal, luego lo trató con ácido y luego con álcali. Filtró, evaporó y cristalizó. Fue un trabajo lento y meticuloso, de esos que requieren una paciencia infinita, pero finalmente, tras semanas de esfuerzo, lo logró. Aisló un compuesto cristalino, blanco puro. Tenía un sabor amargo, y al tocarlo en la lengua, causaba una extraña sensación de entumecimiento. Nieman no tenía ni idea de lo que acababa de crear. Escribió sus hallazgos en su tesis, publicada en 1860. Describió las propiedades químicas del compuesto y le dio un nombre basado en la planta de la que provenía. Lo llamó cocaína. El artículo era seco, académico, de tono anodino. No era una declaración de milagro, era simplemente ciencia. Nieman no tenía forma de saber que este polvo blanco algún día valdría más que el oro, que derrocaría gobiernos, financiaría ejércitos y mataría a cientos de miles de personas. Murió solo 2 años después, a los 26 años de una enfermedad pulmonar. Nunca vio en qué se convertiría su descubrimiento. Durante las 2 décadas siguientes, la cocaína siguió siendo en gran medida una curiosidad de laboratorio.
Algunos investigadores experimentaron con ella, observando sus efectos estimulantes y su peculiar capacidad para adormecer los tejidos, pero no tenía una aplicación evidente. Se almacenaba en viales de vidrio en laboratorios universitarios, esperando. El mundo aún no estaba listo para la cocaína, pero pronto lo estaría. El verdadero defensor de la cocaína, el hombre que la sacaría del olvido y la introduciría en la conciencia médica y popular, no era un químico. Era un joven neurólogo en Viena, con dificultades económicas, desesperado por reconocimiento y dinero. Su nombre era Sigmund Freud. En 1884, Freud tenía 28 años. Estaba comprometido con Martha Bernay, pero estaba en la ruina. Su carrera médica se estaba estancando. Necesitaba hacerse un nombre para publicar algo significativo. Había leído sobre la cocaína en la literatura médica, sobre sus propiedades estimulantes, y se obsesionó con la idea de que podría ser una droga milagrosa. Pidió una muestra a la farmacéutica Merck, que ya había comenzado a producirla comercialmente. Cuando llegó, comenzó a experimentar consigo mismo. Los efectos fueron para Freud nada menos que milagrosos. Una pequeña dosis, tan solo unos pocos miligramos disueltos en agua, le produjo una sensación de euforia, claridad mental y energía desbordante. Su depresión desapareció. Su problema digestivo crónico pareció desaparecer. Por primera vez en años se sintió dueño de su propia mente. Estaba eufórico, no solo por la droga, sino por la creencia de haber encontrado algo verdaderamente importante. Escribió. Escribía con rapidez, febrilmente, con la energía frenética que la propia cocaína le proporcionaba. En julio de 1884, publicó un artículo titulado Über Kokar, o sobre el cacao. Era una carta de amor a la droga. Describió sus efectos con gran entusiasmo. Sugirió que podría usarse para tratar la depresión, los trastornos digestivos, el asma e incluso como afrodisíaco. Lo más significativo es que propuso que podría usarse para curar la adicción a la morfina. La idea era simple. La cocaína era estimulante, la morfina era sedante. Al administrar cocaína a un adicto a la morfina, se podían contrarrestar sus síntomas de abstinencia y desintoxicarlo del opiáceo. Era una teoría basada en la esperanza y la experiencia personal, no en ciencia rigurosa. Freud envió cocaína a sus amigos, a su prometida, a sus colegas. La llamaba su droga mágica. Incluso se la dio a un amigo cercano, Ernst von Marxow, un brillante médico que se había vuelto adicto a la morfina tras una lesión. Freud creía que estaba ayudando. Creía que estaba salvando la vida de su amigo. Pero von Marxow no dejó de usar morfina. Añadió cocaína a su régimen. Su adicción no se transfirió. Se multiplicó. Empezó a consumir dosis masivas de cocaína, a veces 1 gramo en un solo día. Su salud se deterioró rápidamente. Se volvió paranoico, alucinatorio, una sombra del hombre que había sido. Murió unos años después, destrozado por la misma droga que Freud había prometido que lo salvaría. Al principio la comunidad médica se sintió intrigada por el entusiasmo de Freud. Otros médicos comenzaron a experimentar con la cocaína, y entonces uno de ellos hizo un descubrimiento que cambiaría la medicina para siempre. Karl Kohler, colega de Freud, era oftalmólogo. Había leído el artículo de Freud y recordaba el extraño efecto adormecedor que la cocaína tenía en la lengua. Se preguntó si podría usarse como anestésico local. En septiembre de 1884, Kohler realizó un experimento. Disolvió cocaína en agua y la aplicó al ojo de una rana. Luego, tocó el ojo con una aguja. La rana no reaccionó. El ojo quedó completamente adormecido. Lo probó con un conejo, luego con un perro.
Finalmente lo probó consigo mismo y con un colega. Los resultados fueron asombrosos. En cuestión de minutos, el ojo se volvió insensible al dolor. Kohler había descubierto el primer anestésico local eficaz. Fue un verdadero descubrimiento, uno de los avances más importantes en la historia de la cirugía. De repente, la cocaína estaba presente en todo el mundo médico. Los cirujanos la usaban para operaciones oculares, procedimientos dentales y cirugías menores. Fue aclamada como una bendición. Los pacientes ya no tenían que ser sometidos a la anestesia general para procedimientos sencillos. Los riesgos eran menores, la recuperación más rápida. Por un breve momento de gloria, la cocaína era la protagonista, pero las otras aplicaciones que Freud había defendido, como el uso de la cocaína como tratamiento para la depresión, la fatiga y la adicción, estaban resultando catastróficas. Médicos de toda Europa y América comenzaron a recetar cocaína con liberalidad. Las compañías farmacéuticas la producían en tónicos, tabletas y soluciones inyectables, y la gente empezó a consumirla. No solo pacientes, sino cualquiera que buscara un estímulo, un refresco, una vía de escape. El problema se reveló rápidamente. La hoja, contrario que la cocaína, era concentrada, pura. Al inhalar una raya de cocaína en polvo o inyectarse una solución en vena, no se obtenía la estimulación suave y sostenida de masticar hojas. Se recibía una descarga masiva e inmediata de la droga en el cerebro. Se sentía increíble, se sentía la mejor versión de uno mismo, como si pudiera conquistar el mundo, y luego, en una hora, se había ido. El bajón fue brutal. La depresión, el agotamiento, el ansia de volver a sentirse así. Todo volvió con más fuerza que antes. Los consumidores desarrollaron un patrón. Se drogaban, sentían euforia, se desplomaban y volvían a drogarse. El ciclo se aceleró. Quienes habían empezado a consumir cocaína por motivos médicos se vieron incapaces de parar. Se volvían nerviosos, paranoicos, insomnes. Algunos experimentaban alucinaciones aterradoras, la sensación de insectos arrastrándose bajo la piel. El término médico para esto era psicosis de cocaína, pero en la calle los llamaban bichos de la cocaína. Los consumidores se rascaban hasta quedar en carne viva, convencidos de estar infestados. Para la década de 1890, los informes sobre adicción a cocaína eran cada vez más numerosos. Médicos respetables, pacientes e incluso farmacéuticos que tenían acceso a la droga estaban cayendo en dependencia. El propio Freud, aunque públicamente minimizaba los riesgos, dejó de consumirla discretamente. Su reputación quedó manchada. Había defendido una droga que ahora era ampliamente reconocida como peligrosa. Pasaría el resto de su vida intentando distanciarse de su temprana defensa de la cocaína, centrándose en cambio en sus teorías psicoanalíticas. Pero el daño ya estaba hecho. El genio había salido de la botella. La cocaína había entrado en la conciencia pública. Y no todos la veían como un problema. Para muchos, era simplemente un producto nuevo, una maravilla moderna de la química. Y en el emergente mundo del capitalismo de consumo, alguien vio una oportunidad, no para curar a los enfermos, sino para venderla a las masas. La hoja se había convertido en polvo. El polvo estaba a punto de convertirse en un imperio. A finales del siglo XIX, el mundo experimentaba una especie de euforia química. El público, deslumbrado por los rápidos avances de la ciencia, creía que cada problema, cada dolencia, cada inconveniente de la vida podía resolverse con la mezcla adecuada, el tónico adecuado, la pastilla adecuada. Las medicinas patentadas inundaron el mercado. Brebajes embotellados con nombres como raíz de pantano del Dr. Kilmer y jarabe sosante de la señora Winslow prometían curarlo todo, desde la tuberculosis hasta el agotamiento nervioso.
Muchos eran inútiles, pero muchos contenían cocaína, morfina, alcohol o incluso todo. En tercer lugar, no había regulación. Nadie verificaba si un producto cumplía con lo que prometía, no uno que su seguridad se había comprobado. Si podía fabricarse y comercializarse de forma convincente, se podía vender, y los fabricantes eran muy hábiles en marketing. Un producto en particular destacó por encima del resto. Se convertiría en la marca más reconocida de la historia de la humanidad. Un símbolo del mismísimo capitalismo estadounidense. Y en su formulación original, contenía cocaína. En 1886, en Atlanta, Georgia, un farmacéutico llamado John Stith Pemberton trabajaba en su patio trasero mezclando jarabes y extractos. Pemberton era un veterano confederado, herido en la guerra civil, y como muchos veteranos, se había vuelto dependiente de la morfina para controlar su dolor. Buscaba una cura, un tónico que pudiera aliviar su sufrimiento. Había leído sobre el cacao y sus propiedades milagrosas. También había leído sobre la nuez de cola, un estimulante de África Occidental que contenía cafeína. Decidió combinarlos. Creó un jarabe a base de extracto de hoja de cacao y extracto de nuez de cola mezclados con azúcar, colorante caramelo y otros saborizantes. La comercializó como un tónico cerebral y una bebida intelectual, una cura para dolores de cabeza, nerviosismo y melancolía. La llamó Coca-Cola. Al principio, se vendía como jarabe concentrado en las fuentes de soda, mezclado con agua carbonatada, y se servía como bebida refrescante. El contenido de cocaína no se ocultaba, se anunciaba. La hoja de cacao estaba ahí mismo en el nombre. Pemberton afirmaba que su bebida podía curar la adicción a la morfina, el alcoholismo y la dispepsia. La ironía, por supuesto, era que estaba tratando una adicción, creando el potencial para otra. La perspicacia comercial de Pemberton no era tan aguda como su habilidad para la formulación. Vendió los derechos de Coca-Cola poco antes de su muerte en 1888 a un empresario llamado Asa Candler. Candler era un genio del marketing. Inundó el país con anuncios, ofreció muestras gratuitas y creó una identidad de marca saludable, refrescante y típicamente estadounidense. A principios de siglo, la Coca-Cola se vendía en todo Estados Unidos. Era la bebida de la era moderna. Pero la Coca-Cola no era la única opción. Docenas de otros productos a base de cacao inundaron el mercado. Existía el Vin Marani, un vino tónico francés elaborado con hojas de cacao, muy popular en Europa y Estados Unidos. Fue avalado por el Papa León I, quien, según se dice, llevaba consigo una petaca. Thomas Edison la bebió, la reina Victoria la bebió, Julio Verne y Henry Gibson la elogiaron. Se comercializaba como una bebida sofisticada y saludable para el consumidor exigente. Luego estaban los productos más abiertamente farmacéuticos, gotas de cocaína para el dolor de muelas, dirigidas a padres para aliviar la dentición infantil, pastillas de cocaína para cantantes y oradores públicos para adormecer la garganta, cigarrillos, puros y chicles con cocaína. Se podía comprar cocaína pura en polvo por catálogo, sin receta médica. 1 gramo de cocaína de grado farmacéutico se podía comprar por aproximadamente $1 menos que una buena comida. Durante un breve periodo, aproximadamente de 1885 a 1905, la cocaína estaba en todas partes. Estaba en el botiquín, en la máquina de refrescos, en la pitillera. Era la droga de la alta sociedad, consumida por todos desde los obreros hasta los señores. Nadie se consideraba adicto, simplemente eran gente moderna que usaba medicina moderna. Pero bajo la publicidad brillante y los testimonios de papas e inventores, algo más oscuro se estaba gestando. Los mismos problemas que habían afligido a los pacientes de Freud comenzaban a aparecer a gran escala. Los obreros de fábricas que consumían cocaína para soportar largas jornadas descubrieron que no podían parar. Las damas de la alta sociedad, que la tomaban para los nervios, se volvían demacradas y paranoicas. Las personas sin hogar y los indigentes
descubrieron que una dosis de cocaína podía borrar temporalmente la miseria de su existencia, y juntaban centavos para comprarla una y otra vez. El sistema médico, que había adoptado la cocaína con tanta rapidez, comenzó a volverse en su contra. Informes de adicción, psicosis y muerte comenzaron a aparecer en revistas médicas. En 1902, el Journal of the American Medical Association publicó un artículo advirtiendo sobre los peligros de la adicción a la cocaína. La corriente de opinión estaba cambiando, y entonces la raza entró en juego. En el sur de Estados Unidos comenzó a cundir el pánico moral. Los periódicos comenzaron a publicar historias escabrosas sobre hombres negros que consumían cocaína y cometían delitos. Estas historias eran casi en su totalidad inventadas, arraigadas en el profundo racismo de la era de Jim Crow, pero eran efectivas. El mito del negro obsesionado con la cocaína se convirtió en un elemento básico del periodismo amarillista. Se afirmaba que la cocaína convertía a los hombres negros en superhumanos, inmunes al dolor y sexualmente agresivos hacia las mujeres blancas. Incluso existía la falsa creencia, propagada por jefes de policía, de que la cocaína dificultaba la muerte de hombres negros, que se necesitaban más balas para abatirlos. Esta histeria racista sirvió de combustible político para la primera legislación significativa sobre drogas en la historia de Estados Unidos. En 1906, se aprobó la Ley de Alimentos y Medicamentos Puros, que exigía que los productos indicaran sus ingredientes en la etiqueta. Coca-Cola, previendo lo que se avecinaba, eliminó discretamente la cocaína de su fórmula alrededor de 1903, reemplazándola con más cafeína y continuando con el uso de hojas de coca usadas para dar sabor, hojas de las que ya se había extraído la cocaína. Pero el verdadero golpe llegó en 1914, con la Ley Harrison de Impuestos sobre Narcóticos, la misma legislación que más tarde devastaría el tráfico de heroína. Impuso controles estrictos en la distribución de cocaína y opiáceos, poniendo fin a la era de venta libre. Los médicos aún podían recetarla, pero las regulaciones eran tan estrictas y el escrutinio tan intenso que la mayoría simplemente dejó de hacerlo. En pocos años, el mercado legal de la cocaína se derrumbó. La cocaína no desapareció, por supuesto. Simplemente pasó a la clandestinidad. Las mismas fuerzas que la habían hecho rentable en el mercado legal, el intenso subidón, el poderoso ansia, la disposición de los consumidores a pagar casi cualquier precio, la hicieron aún más rentable en el mercado ilegal. Para la década de 1920, la cocaína se había unido al alcohol durante la prohibición como un producto de Lampa, controlado por gángsters, vendido en bares y consumido por marginados, músicos de jazz, prostitutas, delincuentes y bohemios. Pero durante la mayor parte de mediados del siglo XX, la cocaína era una droga relativamente menor comparada con la heroína. Era cara, difícil de conseguir, y su consumo se limitaba a pequeñas subculturas. La atención de Estados Unidos se centró en otras drogas: la marihuana en la década de 1930, el LSD en la de 1960, la heroína en la de 1970. La cocaína se volvió casi objeto de culto, una reliquia de una época pasada, una nota al pie en la historia de los pánicos por las drogas. Todo eso cambiaría en la década de 1970. La droga que había sido dominada, que había sido relegada a la sombra, estaba a punto de resurgir con fuerza. Y esta vez no serían médicos, farmacéuticos o dueños de fuentes de soda quienes lo distribuyeran. Serían cárteles, que construirían un imperio con ese polvo blanco que haría que la era de medicinas patentadas pareciera una fiesta de té infantil. El renacimiento de la cocaína como producto de consumo masivo no comenzó en las ciudades de Estados Unidos, sino en las montañas y selvas de Sudamérica a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970. La planta de coca seguía siendo cultivada por agricultores indígenas en Perú y Bolivia, como se había hecho durante miles de años. Pero ahora había un nuevo mercado, un mercado ávido, lucrativo y en crecimiento: Estados Unidos. El movimiento contracultural de la década de 1960 había abierto las mentes americanas a la experimentación con drogas. La marihuana y el LSD eran las drogas preferidas por los hippies y los radicales. Pero la cocaína tenía un atractivo diferente.
No se trataba de abandonar o sintonizar. La cocaína era sinónimo de poder, confianza y éxito. Era la droga de la ambición. Y en la década de 1970, cuando el idealismo de los 60 se transformó en el cinismo de los 70, la cocaína encontró a su público. El comercio inicial de cocaína era a pequeña escala, casi artesanal. Exiliados cubanos en Miami, con conexiones en Sudamérica, comenzaron a contrabandear pequeñas cantidades a Florida. Los márgenes de beneficio eran extraordinarios. Un kilo de cocaína que se podía comprar en Colombia por $1,500 se podía vender en Miami por $50,000 o más. Era una oportunidad de negocio que atraía a criminales ambiciosos, despiadados y muy inteligentes. Uno de los primeros en ver el potencial fue un químico chileno llamado Mateo Cucaracha Moreno, pero era un personaje insignificante comparado con lo que se avecinaba. Los verdaderos artífices del tráfico moderno de cocaína no eran químicos ni contrabandistas, eran empresarios, y el más exitoso, el más despiadado y el más infame de todos, provenía de una ciudad que se convertiría en sinónimo de cocaína: Medellín, Colombia. Colombia era un país perfecto para un imperio de cocaína. No tenía tradición de cultivo de coca a gran escala. Eso era Perú y Bolivia. Pero tenía algo más valioso: geografía e infraestructura. Colombia contaba con costas tanto en el Pacífico como en el Caribe, lo que la convertía en una locación ideal para el contrabando hacia Norteamérica. Contaba con selvas remotas donde los laboratorios podían operar sin interrupciones, y lo más importante, tenía una cultura de contrabando. Durante décadas, los delincuentes colombianos habían contrabandeado esmeraldas, marihuana y cigarrillos. Conocían las rutas, sabían cómo sobornar a los funcionarios y cómo mover el producto. A mediados de la década de 1970, un puñado de traficantes en Medellín comenzaron a organizarse. Se dieron cuenta de que la clave para dominar el tráfico de cocaína no era cultivar coca. Que los peruanos y los bolivianos se encargaran de eso. La clave era controlar el procesamiento y la distribución. Compraban pasta de cacao a agricultores de Perú y Bolivia, la transportaban a Colombia, la refinaban para obtener clorhidrato de cocaína puro en laboratorios en la selva y luego la contrabandeaban a Estados Unidos. El proceso de refinación de la cocaína es relativamente simple, pero requiere productos químicos: acetona, éter, ácido sulfúrico. Los traficantes colombianos establecieron relaciones con proveedores de productos químicos, a menudo sobornando a funcionarios del gobierno para que hicieran la vista gorda. Construyeron laboratorios en los rincones más remotos del país, en zonas controladas. Liderados por grupos guerrilleros como las FARC, con quienes forjaron alianzas incómodas. A finales de la década de 1970, surgieron varias organizaciones importantes de narcotráfico. Al principio operaban de forma independiente, pero pronto se dieron cuenta de que la cooperación era más rentable que la competencia. Comenzaron a coordinar envíos, compartir inteligencia y dividir territorios. Esta confederación informal se conoció como el Cártel del Medellín. A su cabeza estaba un hombre que se había convertido en el criminal más famoso de la historia. Su nombre era Pablo Alió Escobar Gaviria. Escobar nació en 1949 en Río Negro, un pequeño pueblo a las afueras de Medellín. Su familia era de clase media-baja. Su padre era agricultor y su madre maestra de escuela. De joven, Escobar era un estafador. Robaba lápidas, borraba los nombres con arena y las revendía. Robaba coches. Incursionó en el secuestro. Pero era inteligente, carismático y carente de toda moral. Cuando entró en el tráfico de cocaína a mediados de la década de 1970, trajo consigo la visión de construir no solo un negocio, sino un imperio. Escobar comprendió que la clave del éxito era la integración vertical. No quería ser solo un intermediario. Quería controlar cada paso del proceso, desde los campos de cacao hasta las calles de Miami. Compró sus propios aviones, sus propios barcos, sus propios almacenes. Contrató químicos, contadores, abogados y un ejército de sicarios.
También comprendió la importancia de las relaciones públicas. En Medellín se posicionó como un Robin Hood. Construyó campos de fútbol, complejos de viviendas e incluso un barrio entero llamado Barrio Pablo Escobar para los pobres. Repartía dinero a los necesitados. Era un héroe para los barrios bajos, un hombre que había surgido de la nada y estaba retribuyendo. Esto no era altruismo, era estrategia. Los pobres de Medellín se convirtieron en su escudo, sus informantes y, cuando era necesario, sus soldados. A principios de la década de 1980, el cártel de Medellín transportaba toneladas de cocaína a Estados Unidos cada mes. La escala era asombrosa. Utilizaban todos los métodos imaginables. Avionetas volando a baja altura para evitar los radares, aterrizajes en pistas remotas de Florida o Luisiana, lanchas rápidas recorriendo el Caribe, buques de carga con compartimentos ocultos e incluso submarinos. Sobornaban a todos: policías, jueces, políticos, militares. En Colombia la frase «plata o plomo, soborno o bala» se convirtió en el lema no oficial del cártel. El dinero era inconcebible. En la cúspide de su poder, Pablo Escobar ganaba, según se informa, $420 millones semanales. La revista Forbes lo catalogó como el 7º hombre más rico del mundo. Tenía tanto dinero que gastaba $2.500 al mes en ligas para envolverlo. Almacenaba dinero en bodegas donde las ratas se comían millones de dólares en billetes y no le importaba. Era un error de redondeo. Pero con esa riqueza llegó la violencia. Una violencia asombrosa e inimaginable. El cártel de Medellín no toleraba obstáculos. Si un policía investigaba demasiado a fondo, lo mataban. Si un periodista escribía un artículo poco favorecedor, lo mataban. Si un político rechazaba un soborno, mataban a toda su familia. Los coches bomba se convirtieron en algo común en Medellín y Bogotá. Jueces fueron asesinados en sus casas. Pilotos fueron derribados. En 1984, el gobierno colombiano, bajo presión de Estados Unidos, inició una ofensiva. El ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, denunció públicamente a Escobar e impulsó su extradición a Estados Unidos. El 30 de abril de 1984, Lara Bonilla fue asesinado por sicarios del cártel en una motocicleta. Fue una declaración de guerra. El gobierno colombiano, humillado y enfurecido, autorizó la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, una medida que los carteles consideraron una sentencia de muerte. La respuesta de Escobar fue intensificar la violencia a niveles casi medievales. Declaró la guerra total al Estado colombiano. Pero incluso mientras el cártel de Medellín dominaba los titulares, otra organización construía silenciosamente su propio imperio. Operaban de manera diferente. Eran menos llamativos, más disciplinados y, en muchos sentidos, más peligrosos. Tenían su base en Cali, la segunda ciudad más grande de Colombia, y demostrarían que había más de una manera de construir un imperio de drogas. Mientras Pablo Escobar construía un culto de personalidad y libraba una guerra contra el Estado colombiano, los líderes del cartel de Cali construían una corporación. No se veían a sí mismos como gángsters, sino como empresarios. Vestían traje, no cadenas de oro. Preferían el soborno a las balas, y en muchos sentidos fueron incluso más exitosos que sus rivales de Medellín. El cartel de Cali estaba liderado por un grupo de hombres de orígenes respetables. Los hermanos Rodríguez Orea, Gilberto y Miguel comenzaron como secuestradores en la década de 1970 antes de dedicarse a la cocaína. José Cepe Santa Cruz Londoño controlaba las operaciones del cartel en Nueva York y Helmer Herrera gestionaba las rutas a través de México. Operaban como una empresa de la lista Fortune 500. Contaban con una junta directiva, un departamento de contabilidad, un equipo legal y hasta una unidad de contrainteligencia. Invertían sus ganancias en negocios legítimos, farmacéuticas, constructoras
emisoras de radio y equipos de fútbol. Blanqueaban dinero a través de una desconcertante red de empresas fantasmas que abarcaba docenas de países. Su enfoque a la violencia era más calculado. No mataban por matar, mataban cuando era necesario para el negocio, y se cuidaban de evitar el tipo de ataques públicos espectaculares que desprestigiaban al gobierno. Mientras Escobar hizo estallar un avión de pasajeros para matar a un político, matando a 110 inocentes en el proceso, el cartel de Cali prefería los asesinatos discretos, haciendo que las muertes parecieran accidentes o suicidios. El cartel de Cali también pionerizó un nuevo método de operación: la infiltración. No solo sobornaban a funcionarios de bajo nivel, corrompían sistemáticamente instituciones enteras. Sobornaban a jueces, jefes de policía, generales y políticos de las más altas esferas. Había rumores, nunca totalmente comprobados, de que tenían gente dentro del Palacio Presidencial. A finales de la década de 1980, los dos carteles controlaban aproximadamente el 80% del suministro mundial de cocaína. Ganaban miles de millones de dólares al año. Y ese dinero estaba destruyendo a Colombia desde adentro. El país se encontraba en un estado de guerra civil de baja intensidad. Miles de personas morían cada año. El gobierno estaba al borde del colapso. Pero los carteles también se enfrentaban a un nuevo problema. Estados Unidos ya no se conformaba con arrestar a los traficantes callejeros. El gobierno de Reagan había declarado la guerra contra las drogas a principios de la década de 1980 y esa guerra estaba a punto de internacionalizarse. En Estados Unidos la cocaína había dejado de ser una droga de nicho para los ricos. Una nueva forma de la droga había aparecido en las calles: el crack. El crack era simplemente cocaína convertida de polvo a roca fumable. El proceso era sencillo: mezclar cocaína con bicarbonato de sodio y agua, calentarla y dejarla cristalizar. El resultado era un producto que podía venderse en dosis pequeñas y económicas de 5 o 10 dólares, lo que lo hacía accesible a los pobres. El efecto del crack era intenso e inmediato, mucho mayor que el de la cocaína en polvo inhalada, pero duraba solo unos minutos, creando un deseo instantáneo y desesperado de más. Era el producto perfecto para la adicción y se extendió por los barrios marginales de Estados Unidos como un reguero de pólvora. A mediados de la década de 1980, la epidemia del crack estaba en su apogeo. Los Ángeles, Nueva York, Miami, Detroit, todas las grandes ciudades estadounidenses se vieron afectadas. Los índices de delincuencia se dispararon. Las salas de urgencias estaban desbordadas, una generación de niños creció en hogares destruidos por la adicción, y la violencia era diferente a todo lo que el país había visto en tiempos de paz. Las pandillas libraban guerras brutales por el territorio del crack. La tasa de homicidios en ciudades como Washington, D.C. y Nueva Orleans alcanzó a niveles comparables a los de zonas de guerra. El público estadounidense, aterrorizado por la epidemia del crack, exigió medidas. El gobierno respondió con medidas draconianas. La Ley contra el Abuso de Drogas de 1986 impuso sentencias mínimas obligatorias por delitos relacionados con drogas. La posesión de 5 gramos de crack, equivalente aproximadamente a 2 centavos, conllevaba la misma sentencia mínima obligatoria de 5 años que la posesión de 500 gramos de cocaína en polvo. Esta disparidad, de 100 a 1, afectó desproporcionadamente a las comunidades negras, donde el crack era más frecuente, en comparación con las comunidades blancas, donde la cocaína en polvo era más común. Una generación entera de jóvenes negros fue encarcelada, destruyendo familias y comunidades. Pero la represión nacional fue solo una parte de la estrategia. La administración Reagan y posteriormente la administración Bush decidieron que la manera de ganar la guerra contra las drogas era ir directamente al origen para destruir a los cárteles en Colombia. Estados Unidos proporcionó miles de millones de dólares en ayuda al gobierno colombiano, junto con asesores militares, inteligencia y equipo. El objetivo era la extradición de los líderes del cártel a Estados Unidos, donde se enfrentarían a la justicia estadounidense. Pablo Escobar vio esto como una amenaza existencial.
La extradición a Estados Unidos significaba pasar la vida en una prisión de máxima seguridad sin posibilidad de soborno ni fuga. Haría cualquier cosa para evitarlo. Así, a finales de la década de 1980, lanzó una campaña de terror diseñada para doblegar al gobierno colombiano. El término narcotráfico se acuñó para describir lo que Pablo Escobar desató en Colombia entre 1989 y 1993. Fue terrorismo al servicio del narcotráfico, una campaña deliberada para usar el miedo y la violencia con el fin de lograr objetivos políticos, y funcionó durante un tiempo. El objetivo principal de Escobar era la política de extradición del gobierno colombiano. Para detenerla, declaró la guerra a cualquiera que la apoyara. En agosto de 1989, un destacado candidato presidencial, Luis Carlos Galán, fue asesinado en un mitin de campaña. Galán había sido un férreo defensor de la extradición y era el favorito para ganar la presidencia. Su asesinato conmocionó a toda Colombia. 3 hombres en motocicletas simplemente se acercaron a su escenario y abrieron fuego. Fue un acto descarado, público y diseñado para enviar un mensaje. Nadie estaba a salvo. La respuesta del gobierno fue rápida. El presidente Vigilio Barco restableció el tratado de extradición con Estados Unidos y comenzó a arrestar a miembros del cártel. Escobar respondió bombardeando edificios gubernamentales, comisarías y las sedes de los 2 principales partidos políticos. En noviembre de 1989, ordenó el atentado contra el vuelo 203 de Aviana, un avión comercial. El avión explotó en pleno vuelo, matando a las 107 personas a bordo. El objetivo era un candidato presidencial que debía estar en el vuelo, pero que había cancelado a último momento. 110 personas inocentes murieron en vano. Una semana después, Escobar bombardeó la sede de Díaz, la versión colombiana del FBI, con un camión cargado con más de 450 kilos de dinamita. La explosión mató a 63 personas e hirió a más de 600. Destruyó una manzana entera en Bogotá. El mensaje era claro. Escobar podía atacar en cualquier lugar y en cualquier momento, y el gobierno no podía hacer nada para detenerlo. Pero su táctica más insidiosa era su campaña de secuestros. Se dirigía específicamente a las familias de la élite colombiana, periodistas, políticos y líderes empresariales. Los mantenía como rehenes y los usaba como moneda de cambio para presionar al gobierno. Una de sus rehenes más famosas fue Diana Turbay, una destacada periodista e hija de un expresidente. Estuvo secuestrada durante meses antes de ser asesinada durante un fallido intento de rescate por parte de la policía colombiana. El pueblo colombiano vivía en un estado de miedo constante. Nadie sabía dónde estallaría la próxima bomba. Los padres impedían que sus hijos fueran a la escuela. La gente dejó de ir a los centros comerciales, al cine y a los partidos de fútbol. La economía del país, ya frágil, comenzó a derrumbarse bajo el peso de la violencia. El turismo desapareció, la inversión extranjera se agotó. Colombia se estaba convirtiendo en un estado fallido. Pero Escobar había cometido un grave error de cálculo. En su arrogancia, creyó que el gobierno colombiano eventualmente capitularía, que abandonarían la extradición y lo dejarían en paz. No entendía que al matar a civiles inocentes y bombardear aviones y edificios, había puesto no solo al gobierno, sino a todo el país en su contra. Además, se había ganado un enemigo poderoso, el Cártel de Cali. El Cártel de Cali vio una oportunidad. Mientras Escobar luchaba contra el gobierno, ganaban dinero. Pero la guerra de Escobar estaba atrayendo atención no deseada hacia todo el tráfico de cocaína. Agentes de la DEA inundaban Colombia. El ejército colombiano estaba tomando medidas enérgicas contra todos, no solo contra el cártel de Medellín. Los líderes de Cali decidieron que Pablo Escobar era malo para los negocios. Así que hicieron algo sin precedentes. Se aliaron con el gobierno para derrocarlo. Formaron un grupo paramilitar llamado Los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Los Pepes fueron financiados por el cártel de Cali, compuesto por paramilitares de derecha y sicarios del cártel, y con el apoyo discreto de elementos de la policía y el ejército colombianos. Su misión era simple: destruir todo lo que le importaba a Pablo Escobar. Los Pepes se pusieron manos a la obra con despiadada eficiencia. Quemaron las propiedades de Escobar, todas:
sus ranchos, sus mansiones, sus casas de seguridad. Asesinaron a sus abogados, sus contadores, sus guardaespaldas, sus correos. Mataron a sus familiares, bombardeando las casas de sus primos y hermanos. Incluso mataron a las familias de sus lugartenientes. El mensaje era claro. Si trabajabas para Pablo Escobar, todos tus seres queridos morirían. Al mismo tiempo, el gobierno colombiano formó una unidad policial de élite llamada el Bloque de Búsqueda, cuya única misión era encontrar y matar a Escobar. Fueron entrenados y equipados por la DEA y de CIA. Utilizaron tecnología de punta, vigilancia electrónica y equipos de radiogonometría para rastrear llamadas telefónicas. Y tenían algo más, inteligencia proporcionada por los Pepes y el Cártel de Cali. Escobar ahora estaba siendo perseguido por 3 grupos distintos: el gobierno colombiano, Pepes y a sus traficantes rivales. Estaba atrapado en Medellín, sin poder moverse libremente, sin poder confiar en nadie. Su organización se desmoronaba. Su fortuna, aunque aún cuantiosa, era cada vez más inaccesible. Su familia había huido a Alemania en busca de asilo, pero fue rechazada y enviada de regreso a Colombia. En un intento desesperado por poner fin a la guerra, Escobar negoció una rendición en 1991. Las condiciones eran extraordinarias. Admitiría un delito, cumpliría una sentencia mínima y sería alojado en una prisión de su propio diseño en su propio terreno, la prisión llamada La Tadril. La catedral era menos una prisión y más un complejo de lujo. Tenía una cancha de fútbol, un bar, una cascada y vistas a Medellín. Escobar continuó dirigiendo su organización desde dentro, incluso ordenando asesinatos y continuando con el tráfico de cocaína. Pero el Sherad no podía durar. En julio de 1992, tras conocerse la noticia de que Escobar había torturado y asesinado a 2 de sus propios hombres dentro de la prisión, el gobierno decidió trasladarlo a una prisión real. Escobar escapó, simplemente caminando por la puerta trasera antes de que llegaran los militares. Se ocultó y la cacería se reanudó. Durante los siguientes 16 meses, Escobar vivió en la huida, moviéndose de casa de seguridad en casa de seguridad, a menudo solo o con 1 o 2 guardaespaldas. Se dejó crecer la barba, se tiñó el pelo, usaba disfraces, pero no pudo resistirse a llamar a su familia. Estas llamadas, interceptadas a través de las torres de telefonía móvil, eran monitoreadas por el bloque de búsqueda con tecnología proporcionada por la CIA. El 2 de diciembre de 1993, Escobar llamó a su hijo. Duró lo justo. El bloque de búsqueda trianguló su ubicación en un barrio de clase media en Medellín. Rodearon la casa. Escobar, al darse cuenta de que estaba atrapado, agarró un arma e intentó escapar por los tejados. Los agentes del bloque de búsqueda le dispararon varias veces. Murió descalzo sobre un tejado de tejas rojas, con una bala en la cabeza. Tenía 44 años. Las fotos de su cadáver dieron la vuelta al mundo. En Colombia, la gente bailaba en las calles. La pesadilla había terminado, pero la celebración era prematura. Pablo Escobar había muerto, pero el tráfico de cocaína no. El cártel de la Medellín se derrumbó, pero el de Cali era más poderoso que nunca, y nuevos actores entraban en escena. Jugadores que operaban en un país que compartía una frontera de 3.200 kilómetros con Estados Unidos y México. Durante la mayor parte de la década de los 80s y principios de la de 1990, los traficantes mexicanos eran socios menores en el tráfico de cocaína. No producían cocaína, simplemente la transportaban a través de la frontera para los cárteles colombianos. Los colombianos les pagaban una tarifa, generalmente un porcentaje del envío, y los mexicanos se encargaban de la logística para introducirla en Estados Unidos. Pero los traficantes mexicanos observaban. Vieron cuánto dinero ganaban los colombianos y se dieron cuenta de que la verdadera ganancia no residía en el cultivo de coca ni en refinarla para obtener cocaína. La verdadera ganancia estaba en el último tramo, en cruzar la frontera y distribuirla en Estados Unidos. Controlar la frontera. Controlar el comercio. El narcotráfico mexicano tenía una larga historia. A principios del siglo XX, los narcotraficantes mexicanos contrabandeaban alcohol a Estados Unidos durante la Prohibición. Tras el fin de la misma, se pasaron a la marihuana y a la heroína. Para la década de 1980, varias organizaciones importantes de narcotráfico operaban en México, cada una controlando una plaza específica, un corredor de contrabando a través de la frontera.
La más poderosa de estas primeras organizaciones era el Cártel de Guadalajara. Liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, conocido como El Padrino, Félix Gallardo era sofisticado, tenía buenos contactos e inteligente. Mantenía relaciones con políticos y policías mexicanos de los más altos niveles. Transformó el narcotráfico mexicano de un grupo de pequeños contrabandistas en una operación profesional y organizada. Pero en 1985 todo cambió. Un agente de la DEA llamado Enrique Kiki Camalena trabajaba en Guadalajara investigando al cártel. Se acercaba, reuniendo evidencia que implicaba no solo a los narcotraficantes, sino también a funcionarios mexicanos. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue secuestrado en plena calle a plena luz del día. Lo llevaron a una casa propiedad de un miembro del cártel y lo torturaron durante más de 30 horas. Sus gritos fueron grabados. Lo golpearon, lo quemaron y le aplastaron el cráneo. Su cuerpo, junto con el de su piloto, fue arrojado a la orilla de una carretera. El asesinato de un agente de la DEA en territorio extranjero no tenía precedentes. El gobierno estadounidense estaba enfurecido. Lanzaron la Operación Camarena, una investigación masiva que ejerció una enorme presión sobre el gobierno mexicano. Félix Gallardo se ocultó y el Cártel de Guadalajara comenzó a fracturarse. En 1989, Félix Gallardo fue arrestado. Pero antes de su arresto, hizo algo que marcaría el narcotráfico mexicano durante las 3 décadas siguientes. Dividió las plazas entre sus tenientes. A los Arellano Félix les dio Tijuana. A Joaquín el Chapo y a Ismael el Mayo Zambada les dio Sinaloa. A la familia Carrillo Fuentes les dio Tod Juárez. A Juan García Ábrego les dio la Costa del Golfo. Estos hombres luego construirían sus propios cárteles, cada uno controlando un corredor específico hacia Estados Unidos. Y a medida que los cárteles colombianos caían, primero Medellín, luego Cali, los mexicanos intervinieron para llenar el vacío. A mediados de la década de 1990, ya no eran solo transportistas. Compraban la cocaína directamente a los productores colombianos y tomaban el control de toda la cadena de suministro. El cambio de poder fue drástico. Los mexicanos estaban geográficamente más cerca del mercado estadounidense, contaban con rutas de contrabando más sofisticadas y, lo más importante, estaban dispuestos a ser más violentos que nadie. El punto de inflexión llegó en 2006, cuando el recién elegido presidente mexicano, Felipe Calderón, declaró la guerra a los cárteles. Desplegó al ejército mexicano en zonas críticas de narcotráfico, arrestó a los líderes de los cárteles y extraditó a decenas de narcotraficantes a Estados Unidos. Fue una decisión audaz, diseñada para demostrar que México se tomaba en serio la lucha contra el narcotráfico. Pero el resultado fue espectacularmente contraproducente. En lugar de debilitar a los cárteles, la estrategia de Calderón los fracturó, convirtiendo a un puñado de organizaciones grandes y relativamente estables en docenas de grupos más pequeños y violentos, todos luchando entre sí por territorio. El resultado fue un baño de sangre. La guerra contra las drogas en México, que comenzó oficialmente en 2006 y continúa hasta la fecha, ha matado a unas 350,000 personas. Esto supera el total de muertes en combate de estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Pueblos enteros han quedado despoblados. Se han descubierto fosas comunes con cientos de cadáveres. Periodistas que informan sobre los cárteles son asesinados. Políticos que se oponen a ellos son asesinados. A los policías se les da a elegir plata o plomo, aceptar el soborno o la bala. La violencia adoptó formas que parecían diseñadas para aterrorizar. Los cárteles comenzaron a dejar cadáveres en lugares públicos con mensajes adjuntos, narcomenudistas, amenazando a sus rivales o al gobierno. Filmaron las ejecuciones y las publicaron en línea. Colgaban cuerpos de puentes. Disolvían a las víctimas en barriles de ácido. Fueron pioneros en el uso de la decapitación como táctica terrorista mucho antes de que ISIS la hiciera infame. Los Zetas, un cártel formado por ex soldados de las Fuerzas Especiales Mexicanas, se convirtió en la organización criminal más temida del hemisferio. No eran narcotraficantes tradicionales, eran una organización paramilitar que traficaba drogas,
También se dedicaban al secuestro, la extorsión, la trata de personas y el robo de petróleo. Masacraban aldeas enteras sospechosas de cooperar con sus rivales. En 2011, asesinaron a 72 migrantes que se negaron a trabajar como mulas de droga, alineándolos y fusilándolos al estilo de una ejecución. Los cárteles también evolucionaron sus métodos de contrabando. Construyeron sofisticados túneles bajo la frontera entre Estados Unidos y México con sistemas de ventilación, iluminación y vías férreas. Utilizaban submarinos semisumergibles para transportar cocaína de Colombia a México por mar. Empleaban drones para transportar drogas por la frontera. Incluso construyeron catapultas para lanzar paquetes de marihuana por encima de la valla. Pero quizás su método más efectivo fue el más simple. Simplemente la cruzaron en camiones. La frontera entre Estados Unidos y México es una de las más transitadas del mundo, con miles de vehículos que cruzan a diario. Es imposible registrarlos todos. Los cárteles ocultaban cocaína en compartimentos falsos, en autos, en cargamentos de mercancía legal, incluso dentro de los cuerpos de animales transportados a mataderos. Para la década de 2010, los cárteles mexicanos controlaban aproximadamente el 90% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Se habían convertido en las organizaciones criminales más poderosas del hemisferio occidental, con ingresos estimados en $13,000 millones al año. Habían corrompido a fuerzas policías enteras, comprado a gobernadores y alcaldes e infiltrado en el ejército, y se estaban diversificando. A medida que la legalización de la marihuana se extendía por Estados Unidos, reduciendo sus ganancias, los cárteles cambiaron de enfoque. Comenzaron a producir drogas sintéticas, metanfetamina y, más recientemente, fentanilo. También se expandieron a nuevos mercados, Europa, Asia y Australia. La cocaína ya no era solo un problema estadounidense, era un problema global. Pero incluso a medida que los cárteles se volvían más poderosos, algo más estaba sucediendo. La naturaleza del consumo de cocaína en Estados Unidos estaba cambiando. La epidemia del crack de los 80s y 90s había remitido. La cocaína ya no era la droga predilecta de los pobres y desesperados estadounidenses. Se había convertido de nuevo en la droga de los ricos y exitosos. Y ningún lugar fue esta transformación más visible que en las relucientes torres de Wall Street. Para las décadas de 2000 y 2010, la cocaína había completado una remarcable trayectoria social. Había pasado de ser una medicina a una plaga y de nuevo a un símbolo de éxito y poder. Pero esta vez no se vendía en las máquinas expendedoras de refrescos. Se esnifaba en los baños de los áticos de Manhattan, las fiestas de Hollywood y los clubes nocturnos de Londres. La nueva cultura de la cocaína era diferente de la epidemia del crack. Era discreta, cara y exclusiva. Un gramo de cocaína de alta calidad de Nueva York o Los Ángeles podía costar entre $80 y $100, a veces más. Era una droga de lujo, un símbolo de estatus y estaba presente en ciertos mundos: las finanzas, el entretenimiento, la moda, la tecnología. En Wall Street, la cocaína se convirtió en parte de la cultura. Los operadores que trabajaban 80 horas semanales la usaban para mantenerse alerta, para mantener la ventaja que necesitaban, para tomar decisiones instantáneas que valían millones de dólares. En las fiestas después del trabajo o en las celebraciones tras grandes operaciones, la cocaína era tan común como el champagne. Y no solo los jóvenes prometedores, altos ejecutivos, gestores de fondos de cobertura, banqueros de inversión, personas que ganaban millones de dólares al año eran consumidores habituales. La industria del entretenimiento tenía una relación similar con la droga. La cocaína había sido popular en Hollywood desde la década de 1970, pero en el siglo XXI alcanzó nuevos niveles de ubicuidad. Entregas de premios, fiestas posteriores al trabajo, sets de rodaje. La cocaína era simplemente parte del panorama. Actores, directores, músicos y productores la utilizaban para lidiar con la presa, las largas jornadas, la constante exigencia de estar conectado.
La industria tecnológica también desarrolló su propio problema con la cocaína. En Silicon Valley, donde la cultura glorificaba la disrupción, el exceso y la idea de que las reglas normales no se aplicaban, la cocaína encajó a la perfección. Jóvenes emprendedores se llenaban de capital riesgo gracias a fiestas donde la cocaína era tan fácil de conseguir como la cerveza artesanal. Pero la asociación de la droga con el poder y el éxito iba más allá del simple uso recreativo. La cocaína se había convertido en muchos sentidos en el combustible del capitalismo moderno. Era la droga que permitía a la gente trabajar más, dormir menos y mantener una imagen de invencibilidad. Era la encarnación química del ethos neoliberal. Optimización, productividad, rendimiento individual por encima de todo. Y, a diferencia del crack, que se había tratado como una falla moral que merecía un castigo severo, el consumo de cocaína en polvo entre los ricos se trataba con una especie de tolerancia divertida. Cuando una celebridad era descubierta con cocaína, el escándalo reforzaba su imagen de vanguardia. Cuando arrestaban a un banquero, contrataban a un abogado caro y recibían una reprimenda. La doble moral era evidente. Los consumidores de crack, predominantemente pobres y negros, habían estado encarcelados durante décadas. Los consumidores de cocaína en polvo, predominantemente ricos y blancos, acudían a rehabilitación. Esta disparidad se abordó parcialmente en 2010, cuando el presidente Obama firmó la Ley de Sentencias Justas, que redujo la disparidad en las sentencias entre crack y cocaína en polvo de 100-1 a 18-1. Fue un avance, pero no reparó el daño de los 25 años anteriores, durante los cuales cientos de miles de personas habían sido encarceladas bajo las antiguas directrices de sentencia. Pero aún mientras la cocaína se normalizaba en los círculos de élite, su producción estaba destruyendo regiones enteras de Sudamérica. En Colombia, a pesar de décadas de esfuerzos de erradicación, el cultivo de coca estaba aumentando. Los agricultores seguían sembrando porque nada más era tan rentable. El gobierno colombiano, con miles de millones de dólares en ayuda estadounidense, había rociado cientos de miles de hectáreas con glifosato, un potente herbicida, en un intento por eliminar las plantas de coca. Sin embargo, la fumigación también destruyó cultivos legales, contaminó fuentes de agua y causó problemas de salud en comunidades rurales. En Perú y Bolivia, el cultivo de coca se estaba expandiendo a selvas tropicales previamente intactas. El daño ambiental era asombroso. Para despejar la tierra para los campos de coca, los traficantes queman bosques antiguos para procesar las hojas de coca y obtener pasta de cocaína. Utilizan productos químicos, ácido sulfúrico, gasolina y cemento, que luego se vierten en los ríos, contaminando el suministro de agua. En 2016, el gobierno colombiano y las FARC firmaron un acuerdo de paz, poniendo fin oficialmente a 52 años de guerra. Pero el tráfico de cocaína no terminó. Nuevos grupos criminales, llamados bandas criminales de retaguardia, surgieron para llenar el vacío. Eran más pequeños, más fragmentados y, en cierto modo, más violentos que las FARC. El dividendo de paz que los colombianos esperaban nunca se materializó por completo. Y justo cuando los legisladores comenzaban a controlar el problema de la cocaína, el mercado cambió de nuevo. El consumo de cocaína en Estados Unidos, que había estado disminuyendo desde la década de 1990, comenzó a aumentar de nuevo. Pero esta vez se mezclaba con algo aún más mortal, el fentanilo. Los traficantes que buscaban aumentar su oferta y potenciar la cocaína comenzaron a diluirla con fentanilo. Muchos consumidores no tenían ni idea. Pensaban que compraban cocaína pura. Pero el fentanilo, 50 veces más potente que la heroína, era un contaminante que convertía una droga recreativa en letal. Las muertes por sobredosis de cocaína comenzaron a aumentar. En 2019, más de 15,000 estadounidenses murieron por sobredosis de cocaína, muchas de ellas porque la cocaína estaba adulterada con fentanilo. La droga que una vez fue dominio exclusivo de médicos y farmacéuticos, que construyó imperios y destruyó gobiernos, que impulsó tanto la agitada década de 1980 como la violencia de la guerra contra las drogas en México, ahora formaba parte de una nueva epidemia aún más letal.
El polvo que había engañado al mundo seguía engañando, seguía matando, seguía demostrando que por mucho que intentáramos controlarlo, nos controlaba a nosotros. En 1971, el presidente Richard Nixon declaró oficialmente la guerra contra las drogas. Consideró el abuso de drogas como el enemigo público número 1 y comprometió al gobierno federal a erradicar el narcotráfico. En los 50 años transcurridos desde esa declaración, Estados Unidos ha gastado más de $1 billón en la lucha contra las drogas. Ha encarcelado a millones de personas, ha militarizado las fuerzas policiales, ha enviado tropas y agentes a docenas de países y, sin embargo, las drogas son más baratas, más puras y más disponibles que nunca. La cocaína es el ejemplo perfecto del fracaso de la prohibición. Se han probado todas las estrategias: erradicación, fumigación de cacautales con herbicidas, intercepción, incautación de cargamentos en la frontera, procesamiento judicial, arresto de traficantes y consumidores. Ninguna ha funcionado. La razón es simple: la economía. Mientras haya demanda en países ricos como Estados Unidos, habrá oferta. Los márgenes de ganancia son demasiado altos. Un agricultor en Colombia puede ganar $1,000 por un año de cultivo de cacao. Esa misma cosecha, una vez procesada y transportada, valdrá $100,000 en Miami y $500,000 en las calles de Nueva York. En cada etapa de la cadena de suministro, la ganancia potencial es enorme. Cuando las fuerzas del orden desmantelan con éxito una organización de tráfico de drogas, otra surge inmediatamente para ocupar su lugar. Cuando se cierra una ruta de contrabando, los traficantes simplemente encuentran otra. Es un juego de azar imposible de ganar, porque la estructura de incentivo subyacente permanece inalterada. La guerra contra las drogas también ha militarizado a las fuerzas policiales estadounidenses mediante programas como el programa 1033, que permite la transferencia de equipo militar a los departamentos de policía locales. Las fuerzas policiales de los pueblos pequeños ahora cuentan con vehículos blindados, lanzagranadas y rifles de asalto. Los equipos SWAT, creados originalmente para situaciones excepcionales de alto riesgo, ahora se despliegan para redadas rutinarias de drogas. Miles de órdenes de allanamiento sin previo aviso se ejecutan cada año, a menudo con resultados trágicos. Personas inocentes han sido asesinadas en sus propios hogares por policías que allanaron la dirección equivocada. A nivel internacional, la guerra contra las drogas ha desestabilizado regiones enteras. En América Latina, la política antidrogas de Estados Unidos ha apuntalado regímenes autoritarios, financiado escuadrones de la muerte paramilitares y contribuido a la violencia que ha matado a cientos de miles de personas. El Plan Colombia, un paquete de ayuda estadounidense con un valor superior a 10,000 millones, ayudó al gobierno colombiano a combatir a los cárteles y la guerrilla, pero también provocó abusos generalizados contra los derechos humanos y apenas logró reducir el cultivo de cacao. En México, la iniciativa Mérida, un paquete de ayuda similar, ha armado y entrenado a las fuerzas de seguridad mexicanas. Sin embargo, estas fuerzas suelen ser corruptas, y las armas y el entrenamiento en ocasiones han terminado en manos de los cárteles. La guerra contra las drogas en México, en la que Estados Unidos ha tenido una gran influencia, ha creado una catástrofe humanitaria. Y sin embargo, a pesar de todos estos fracasos, la guerra contra las drogas continúa. ¿Por qué? La respuesta es compleja. Hay intereses institucionales en juego. Las fuerzas del orden reciben miles de millones de dólares en fondos para la interdicción de drogas. Las cárceles privadas se benefician del encarcelamiento de delincuentes relacionados con drogas. Los políticos, temerosos de parecer indulgentes con la delincuencia, siguen apoyando leyes de drogas más estrictas. También hay una dimensión moral. Para muchas personas, especialmente en las generaciones mayores, el consumo de drogas se considera una falla moral, un vicio que debe ser castigado. La idea de la despenalización o la legalización es un anatema. Creen que se necesitan leyes severas para proteger a la sociedad, especialmente a los niños, de los peligros de las drogas. Pero esa perspectiva está empezando a cambiar. En todo el mundo, los países están experimentando con nuevos enfoques.
Portugal despenalizó todas las drogas en 2001. En lugar de arrestar a los consumidores, los derivan a tratamiento. Los resultados han sido notables. Las muertes por sobredosis han disminuido drásticamente. Las infecciones por VIH entre los consumidores de drogas se han desplomado y el consumo general de drogas ha disminuido. En Estados Unidos, varios estados han legalizado la marihuana. Y no ha habido un colapso. La delincuencia no ha aumentado ni el consumo entre los adolescentes se ha disparado. En cambio, los estados han obtenido una nueva fuente de ingresos fiscales y miles de personas se han librado de los antecedentes penales. Existe un creciente reconocimiento de que la adicción es un problema médico, no penal, y de que la mejor manera de ayudar a las personas que luchan contra el abuso de sustancias no es encerrarlas, sino brindarles tratamiento, apoyo y servicios de reducción de daños. Pero la cocaína presenta desafíos únicos. A diferencia de la marihuana o incluso la heroína, para las cuales existen medicamentos efectivos, a pesar de los tratamientos asistidos, no existe una intervención farmacéutica para la adicción a la cocaína. Los mejores tratamientos son la terapia conductual, cognitiva y conductual, la gestión de contingencias y los grupos de apoyo. Estos funcionan, pero requieren recursos, profesionales capacitados y una sociedad dispuesta a invertir en la sanación en lugar del castigo. El otro desafío es que la cocaína, a diferencia de los opioides, no produce síntomas de abstinencia visibles. Un consumidor de cocaína puede parecer funcional, incluso exitoso, mientras oculta una adicción destructiva. Esto facilita que la sociedad ignore el problema, lo trate como un fracaso personal en lugar de una crisis de salud pública. Y así el ciclo continúa. La cocaína se produce en Sudamérica, se contrabandea a través de Centroamérica y México y se consume en Norteamérica y Europa. La gente muere por sobredosis, por la violencia y por el envenenamiento de sus comunidades. Los gobiernos gastan miles de millones de dólares intentando detenerlo y nada cambia. Detrás de cada estadística, cada incautación, cada titular sobre un líder del cártel arrestado o asesinado, hay seres humanos. Personas cuyas vidas han sido destruidas por la cocaína, ya sea por su propio consumo o por la violencia del tráfico. Seamos claros sobre el costo humano. En Colombia, generaciones enteras han crecido sin conocer nada más que violencia. Niños han quedado huérfanos por asesinatos de cárteles, redadas gubernamentales y enfrentamientos entre grupos armados. Agricultores, desesperados por ganarse la vida, se han visto obligados a elegir entre la pobreza y el cultivo de coca, sabiendo que cualquiera de las dos opciones podría llevarlos a la muerte. Mujeres han enviudado, han sido violadas y desplazadas. Comunidades han sido destrozadas. En México, el número de muertos por la guerra contra las drogas es casi incomprensible. 350,000 personas han muerto. 100,000 personas han desaparecido sin dejar rastro. Sus familias se han quedado sin respuestas, sin un cierre. Hay madres en México que han pasado años buscando a sus hijos, cavando fosas clandestinas con las manos desnudas, encontrando huesos que podrían ser de sus hijos o hijas. En Estados Unidos el impacto ha sido diferente, pero no menos real. Millones de personas han sido arrestadas y encarceladas por delitos relacionados con drogas. Sus vidas y las de sus familias han cambiado irrevocablemente. Niños han crecido sin padres, las comunidades se han desestabilizado. Y la crisis de los opioides, que ha matado a más de 500,000 estadounidenses en las últimas 2 décadas, ha demostrado que la adicción a las drogas es un asesino que no distingue entre raza y color, afectando a las comunidades rurales blancas de forma tan devastadora como a las comunidades urbanas negras durante la epidemia del crack. Pero esta vez la respuesta ha sido diferente. Cuando las comunidades suburbanas blancas empezaron a perder a sus hijos por sobredosis de opioides, la conversación pasó del castigo al tratamiento. De repente surgió la empatía, la comprensión de que la adicción es una enfermedad, no un defecto moral. Es un cambio que debería haber ocurrido hace décadas, durante la epidemia del crack. Quizá más vale tarde que nunca, pero la noble moral es imposible de ignorar. También están los consumidores, no los adictos estereotipados del imaginario popular, sino la gente común.
la abogada que escribe un verso antes de un juicio importante para calmar los nervios, el obrero de la construcción que la consume para aguantar un turno de 12 horas, el estudiante universitario que la consume en fiestas y cree que puede controlarla. Muchos pueden por un tiempo, pero la cocaína es seductora. Te hace sentir como la mejor versión de ti mismo. Y cuando el efecto desaparece, te sientes peor que antes. La tentación de volver a consumir para recuperar esa sensación puede ser abrumadora. La adicción a la cocaína no siempre se parece a las dramáticas caídas que vemos en las películas. A veces es una erosión lenta. Una persona empieza a consumirla recreativamente, luego semanalmente, luego a diario. Empieza a gastar más dinero del que debería, miente a sus amigos y familiares, se vuelve irritable, paranoico, incapaz de sentir alegría sin la droga. Sus relaciones se deterioran, su trabajo se resiente. Saben que deberían dejarla, pero no pueden o no quieren. La droga se ha convertido en el centro de su vida. Y luego están las sobredosis. Con el auge de la cocaína con fentanilo, quienes creen consumir una droga conocida ingieren algo mucho más peligroso. Toman lo que consideran una dosis segura y dejan de respirar. Algunos son encontrados a tiempo, revividos con naloxona. Otros no tienen tanta suerte. Sus familias quedan con preguntas, dolor y a menudo vergüenza. La sociedad aún juzga a quienes mueren por sobredosis de drogas de manera diferente a quienes mueren por otras enfermedades. El costo humano se extiende más allá de los consumidores y productores. Incluye a los policías que arriesgan sus vidas intentando hacer cumplir leyes inaplicables. Los jueces que envían a la gente a prisión sabiendo que eso no resolverá el problema. Los trabajadores sociales y consejeros que intentan ayudar con recursos inadecuados. Los periodistas que informan sobre... El narcotráfico integra desde los lobos hasta la sombra de los laboratorios clandestinos, y son asesinados por sus esfuerzos. Los políticos que intentan reformar el sistema son blanco de los cárteles o expulsados por un público que busca soluciones simples a problemas complejos. El costo se mide no solo en muertes y arrestos, sino en el potencial no realizado. ¿Cuántas personas podrían haber contribuido a la sociedad? Podrían haber sido artistas, científicos, padres, amigos, si no se hubieran perdido por la adicción o el encarcelamiento. ¿Cuántas comunidades podrían haber prosperado si no hubieran sido destrozadas por el narcotráfico? ¿Cuánto dinero se podría haber invertido en educación, atención médica e infraestructura en lugar de en prisiones y policía? Es un desperdicio asombroso, y no ha terminado, ni de cerca. Así que aquí estamos, más de un siglo después de que se aislara la cocaína por primera vez, más de 50 años después del inicio de la guerra contra las drogas. ¿Qué hemos aprendido? Hemos aprendido que la prohibición no funciona, que no se puede arrestar para resolver un problema de drogas, que mientras haya demanda, habrá oferta, y ese suministro estará controlado por criminales dispuestos a usar la violencia para proteger sus ganancias. Hemos aprendido que la adicción es un problema médico, no moral, que las personas que luchan contra el abuso de sustancias necesitan tratamiento, no encarcelamiento, que la reducción de daños, atender a las personas donde se encuentran y ayudarlas a mantenerse a salvo, salva vidas. Hemos aprendido que el narcotráfico está inextricablemente ligado a problemas más amplios de pobreza, desigualdad y falta de oportunidades. Que las personas cultivan cacao o venden drogas porque tienen pocas opciones. Que las personas usan drogas para lidiar con traumas, enfermedades mentales o la simple desesperación de sentir que no tienen futuro. Y hemos aprendido que nuestro enfoque actual es insostenible, que no podemos seguir gastando billones de dólares y sacrificando cientos de miles de vidas en pos de un mundo libre de drogas que nunca existirá. La historia de la cocaína es una historia de ambición e insensatez humanas. Es la historia de cómo una simple planta, usada con seguridad durante miles de años, fue transformada por la ciencia y el capitalismo en una de las fuerzas más destructivas del mundo moderno. Es la historia de cómo las buenas intenciones de aliviar el dolor, curar enfermedades y proteger a la sociedad
pueden llevar a resultados catastróficos. También es la historia de cómo elegimos a quién castigar y a quién compadecer. Cómo hemos criminalizado la pobreza mientras tratamos con guantes de seda a los drogadictos adinerados. Cómo hemos declarado la guerra a nuestros propios ciudadanos en nombre de protegerlos. El polvo blanco que una vez estuvo en un frasco de farmacia, que una vez fue recetado por médicos y vendido en refrescos, ha dejado un reguero de cadáveres en 2 continentes. Ha financiado guerrillas y paramilitares, ha corrompido gobiernos, ha llenado cárceles y cementerios, y no muestra señales de detenerse. La pregunta no es si la cocaína seguirá produciéndose y consumiéndose. Lo hará. La pregunta es si seguiremos abordándolo con las mismas estrategias fallidas, o si, finalmente, tendremos el coraje de intentar algo diferente. Tratar el consumo de drogas como un problema de salud pública, y no como un problema criminal. Invertir en tratamiento en lugar de encarcelamiento. Abordar las causas fundamentales, la pobreza, el trauma y la desigualdad que impulsan tanto la producción como el consumo. El polvo que creó la era más violenta de la historia sigue con nosotros. Pero la violencia no es inherente a la droga. Es inherente al sistema que hemos construido en torno a ella. Un sistema de prohibición que garantiza que solo los criminales se beneficien, que solo se use la fuerza para controlarla, que solo los más vulnerables sufran las consecuencias. Hasta que estemos dispuestos a enfrentar esa realidad, hasta que estemos dispuestos a reconocer que la guerra contra las drogas ha sido un fracaso catastrófico. La violencia continuará, las muertes continuarán, el desperdicio continuará. La droga milagrosa que una vez prometió curar todos nuestros males, ha revelado en cambio la enfermedad más profunda de nuestra sociedad. Nuestra disposición a sacrificar a los más vulnerables en pos de un objetivo imposible. Ese es el verdadero legado de la cocaína. No el colocón, ni las fiestas, ni el glamour, sino los cuerpos. Siempre los cuerpos. Gracias por ver. Si este video te hizo reflexionar, cuestionar lo que creías saber, entonces he cumplido con mi deber. Deja un comentario, comparte tus ideas y suscríbete si quieres profundizar más en las historias que moldearon nuestro mundo. Hasta la próxima. Mantén la curiosidad, el escepticismo y cuídate.